Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy traemos un vídeo histórico. Tras reaccionar a un vídeo llamado Ciudad de México, donde puedo descubrir lo bella que es esa ciudad, con sus monumentos, con su gente, con sus costumbres, pues a raíz de ahí salió una estatua de unos niños y pregunté a qué se debía esa estatua. Y mucha gente me respondió que reaccionara a un vídeo sobre los niños héroes de Chapultepec. Así que, tras recibir tantas peticiones, aquí estoy, para seguir sabiendo más sobre la historia del pueblo mexicano. Así que vamos a poner ya este documental y a ver qué tal está. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos y México entran en guerra. Al finalizar la contienda, México pierde casi la mitad de su territorio y Estados Unidos se convierte en una potencia continental. Sobre el final de este enfrentamiento armado, surge la leyenda de los niños héroes. 6 jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec. Para los mexicanos, son un ejemplo de valor y sacrificio y un símbolo de amor por la patria. El 13 de septiembre de 1847 es el preludio de un nuevo capítulo de la historia mexicana. Luego de 2 días de feroz bombardeo, los invasores llegan al castillo. Al pie de la rampa, y validos de una gran superioridad numérica, desplazan al batallón de San Blas y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas. El punto era defendido por 832 hombres, todos al mando del general Nicolás Bravo, sin contar, claro está, a los 47 cadetes del Colegio Militar de México que se encontraban aquí resguardando su colegio. Tienen 14, 15, 16, 17 años. Son estudiantes de colegio militar y en aquella época se empezaba a estudiar muy pronto. Y allá arriba... Pues sí que eran jóvenes, sí, vamos, niños. Bueno, a ver qué hicieron y qué sucedió. Están esperando. Y de repente el director del colegio militar les dice: ustedes no combaten, chicos, niños, ustedes no combaten. ¿Sí? Y los encierran. Lo que pasa es que los encierran en una zona de combate. A pesar de las órdenes, los jóvenes cadetes del colegio militar toman una decisión que los transformará en leyendas. Rompen las cadenas que guardan las armas, las toman y salen a defenderlo hasta el último aliento. Pero qué barbaridad, lo deciden ellos, deciden, mirad, vamos a salir, vamos a apoyar. Que podrían no haberlo hecho, pues hay que tenerlos bien puestos, y a esa edad. Estimado padre, corren rumores de que Estados Unidos nos ha declarado la guerra. Me encuentro esperanzado de poder defender los valores de la Academia Militar y el honor de nuestra patria. Que lo escriba eso un niño con 15, 16 años, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Me cuesta imaginar, ¿no? No me imagino a un chiquillo con tal responsabilidad hoy día. Es que es una locura, ¿eh? Es una tremenda locura y algo muy fuerte lo que hicieron y el valor que tuvieron. Y el valor que tuvieron a esa edad. 10 días después de que el Parlamento estadounidense declare la guerra, el 23 de mayo de 1846, México responde con su propia declaración de guerra. El presidente mexicano nombra al controvertido general Santa Anna al mando del ejército, enfrentando así a una guerra para lo que no estaba preparado económica ni militarmente. Las fuerzas estadounidenses comienzan a ejecutar su plan e invaden territorio mexicano en diversos puntos por tierra y por mar.
En 1846, Estados Unidos decide invadir México y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas. Este territorio, que hasta ese momento estaba declarado como Estado independiente, permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano. Con este accionar, se desata la guerra entre México y Estados Unidos. El despliegue norteamericano es demoledor. El general Santa Anna es llamado para dirigir la defensa de México, logrando frenar al invasor en la batalla de la Angostura. El comando americano decide entonces cambiar su plan de invasión, buscando la rendición mexicana. La estrategia será penetrar al territorio mexicano atacando desde el mar, más precisamente por el puerto de Veracruz. Para marzo de 1847, Juan de la Barrera era ya un joven subteniente de la primera brigada de artillería del ejército mexicano. Por ser hijo de un teniente coronel, se le permite ingresar como cadete al colegio militar con tan solo 13 años en 1841 y permanece en Chapultepec aún después de terminar los estudios básicos, buscando especializarse en las artes de ingeniería y la construcción. 13 años, no es nada, si el cerebro todavía no está desarrollado, ¿no? Es un niño completamente. La noticia del desembarco norteamericano en Veracruz despierta en los cadetes del colegio militar sentimientos encontrados. Las ansias por defender a la patria se mezclan con el terror al fuego enemigo que acecha. Normal. Y con esa edad. La guarnición de Veracruz resistió 20 días de bombardeo y fuego de fusil. Las bajas, tanto militares como civiles, se contaban por cientos, y los heridos quedaban librados a su propia suerte. Con un ejército totalmente diezmado sin municiones ni alimentos, Santa Anna se ve obligado a capitular. El brutal ataque al puerto de Veracruz deja un saldo de más de 1000 civiles muertos. Es la primer gran derrota de Santa Anna de esta guerra. La prensa americana juega un papel fundamental en este momento. El triunfo del ejército de Scott en Veracruz le permite a la facción belicista del Congreso sumar apoyos y financiamiento. La noticia del feroz bombardeo de la Marina norteamericana y el sitio a Veracruz llega a Chapultepec. Los cadetes del colegio militar la reciben con preocupación y desconcierto. Si Estados Unidos peleaba por conquistar las tierras del norte de México, ¿qué sentido tenía un desembarco en Veracruz? ¿Hacia dónde se dirigirían? A medida que la guerra avanzaba, la fiebre amarilla, la malaria, el sarampión y otras enfermedades más comunes en México azotaron constantemente a los soldados estadounidenses y mataron a mucho más de ellos que las propias balas de los mexicanos. Ostras, qué fuerte. Eso es como si ahora creas un virus y lo lanzas. O sea, aprovecharon... Bueno, aprovecharon, no, ¿qué aprovecharon? Bueno, sí, se aprovecharon de ello, pero claro, contagiaron a los Estados Unidos, a los militares. Fuerte, ¿eh? Para fines de abril de 1847, el cadete Fernando Montes de Oca lleva 3 meses en el colegio militar. Desde allí, Fernando escribe: "La situación es delicada, mas espero que nuestro valiente ejército detenga tarde o temprano al invasor, y así pueda nuestro general Santa Anna devolverle a México la gloria y el territorio que por derecho le pertenece". Los cadetes, como el resto de los mexicanos, no saben de la derrota de López de Santa Anna en Cerro Gordo, ni del inminente ataque del ejército invasor a la ciudad de Puebla. Para ese momento, la línea de abastecimiento norteamericana era sólida. Además de contar con un buen servicio de intendencia, los soldados disponían de dinero con el que podían suplir sus necesidades. Mientras tanto, el ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados, desprovistos no solo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan... Qué barbaridad en ese momento, claro. Enfermando, sin alimentos, sin curaciones médicas, es el infierno. Eso es un infierno. Pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana.
El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro. Ni uno. Las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente. La paz que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones, así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes. Entre julio y septiembre de 1847, Estados Unidos y México mantienen el alto al fuego. El ejército norteamericano aprovecha para reorganizarse mientras mantiene la posición de Puebla. El sitio a esta ciudad repercute especialmente a Vicente Suárez, nacido en esa ciudad en abril de 1833. Proviene de una familia muy humilde y en su breve vida cargó a cuestas una gran pobreza. Su padre, un ayudante de caballería, lo alista en el colegio militar con tan solo 12 años, contra lo que marcaba el reglamento del propio colegio, que admite alumnos de entre 14 y 18 años. Claro, pero hay un niño de 13, otro de 12, y aún así tienen los santos cojones de ir. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. El ejército norteamericano se encuentra a menos de 9 kilómetros de Chapultepec. Los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la Ciudad de México. Por aquel entonces, Francisco Márquez tiene 13 años de edad. Había ingresado al colegio solo unos meses antes. Huérfano de padre, su madre se une en segundas nupcias con un capitán de caballería de quien Francisco toma el amor por las armas. Su padrastro se encuentra combatiendo al ejército invasor, por lo que el colegio lo acepta como alumno aun cuando no cumple con la edad mínima de 14 años, requisito para enlistarse. Desde su posición puede escuchar cómo sus compatriotas se preparan para contener al invasor. A ver, es que se me ponen los pelos de punta conforme están contando la historia y pensar en que eran solo unos niños que... Ostras, es que imaginaos ahora un grupo de chavales ahí solos, sin comunicación con sus padres, ni con otros familiares, ni con otras personas, sabiendo que posiblemente van a morir. Y salen a darlo todo. Luego de la derrota en Churubusco, los estadounidenses avanzan contra las posiciones mexicanas de Molino del Rey. Se van acercando. La guerra entre Estados Unidos y México, conocida como Guerra de Intervención Estadounidense, comienza formalmente con las declaraciones de guerra hechas en mayo de 1846. Se inicia como consecuencia de las pretensiones expansionistas de Estados Unidos, lo que origina que el ejército norteamericano penetre suelo mexicano para doblegar a su enemigo. Comienzan la invasión por Veracruz y toman las posiciones de Cerro Gordo, Puebla y Churubusco. Para septiembre de 1847, el ejército invasor continúa su brutal embestida hacia la Ciudad de México. El mismo día de esta sangrienta derrota, el Colegio Militar de Chapultepec acepta a un grupo de cadetes. Entre ellos se encuentran Juan Escutia y Agustín Melgar. Melgar nace en Chihuahua el 28 de agosto de 1829. Queda huérfano muy joven, lo que lo lleva a vivir a la Ciudad de México al cuidado de su hermana, quien sería luego su aval para ingresar al Colegio Militar en noviembre de 1846. Es curioso que todos o la mayoría de ellos sean huérfanos o medio huérfanos. En mayo de 1847 es expulsado del colegio por faltar en una revisión. Sería luego reaceptado como agregado.
Del cadete Juan Escutia es poco lo que se sabe. Su bautismo está fechado el 1 de julio de 1827 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Marcados a fuego por un destino que escribirá sus nombres en la historia de México, estos cadetes ingresan solo 5 días antes del asalto a Chapultepec, cuando su ataque ya era inminente. Pero no da tiempo a aprender nada. 5 días, ¿qué vas a aprender con 5 días? Nada. Con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad, la población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto. Por otra parte, el ejército norteamericano contaba con un recurso mucho más poderoso que la colaboración civil. El ejército invasor estaba cerca de concretar el objetivo final de su campaña militar. La superioridad del enemigo dejaba a los mexicanos con pocas alternativas para su última defensa. En el lapso de 8 meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en La Angostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que lo separa de la Ciudad de México es el castillo de Chapultepec. Le ponen candado a la armería, de tal manera que los fusiles que usan para su entrenamiento, a las prácticas militares, están con candado. Bien, en el momento en que se produce la aproximación norteamericana hay una revuelta de los estudiantes cadetes, rompen los candados, abren la armería y algunos de ellos se arman. Desobedeciendo las órdenes, los cadetes toman sin saberlo una decisión que sellará sus nombres en la historia de México. Durante las primeras horas del alba, el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense. A las 9 de la mañana exactamente, comienza el asalto de la infantería a pie. Les tomó solamente 1 hora derrotar al ejército mexicano. 1 hora, claro, ya estaban hechos polvo. Ya estaban hechos polvo. Ya no tenían de nada, ya no tenían esperanza. Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas. Pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y defienden la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Flipas, flipas. Y el ejército de Estados Unidos ni se lo esperaba. Saldrían de sorpresa porque... ¿Cómo se lo iban a imaginar que iban a salir los cadetes, los niños a luchar? El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía 18 años. El teniente del Cuerpo de Ingenieros Juan de la Barrera muere en la defensa del Hornabeque, ubicado al sur del cerro. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de centinela. Tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. De la vida de Juan Escutia poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. El 13 de septiembre de 1847, luego de 2 días de feroz bombardeo, los invasores atacan el castillo de Chapultepec. Tengo el cuerpo ahora, estoy desequilibrado, un poquito. Es bastante fuerte, la historia. Se me han puesto los pelos de punta, que como siempre cuando se me ponen creo que no se me puede ver. Pero...
Qué barbaridad, ¿eh? Es que solo de imaginármelo se me pone mal el cuerpo, ¿eh? Al pie de la rampa, el batallón de San Blas es destrozado. Los norteamericanos avanzan sabiéndose vencedores, aunque un pequeño grupo resiste desde las alturas del castillo, los jóvenes cadetes del colegio militar. Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia dan su vida en defensa de la soberanía nacional. Pasarán a la historia como los niños héroes de Chapultepec. Pedazo de vídeo muy, muy interesante, pero que me ha dejado un poco hecho polvo. Claro, escuchar esta tremenda historia de unos niños que salen a defender su país, sabiendo que van a morir, dándolo todo, o sea, ya en las últimas. Me he dejado mal en el cuerpo. Bueno, son datos históricos, está bien saberlos. Aprecio el poder saberlos y que me hayáis recomendado esta historia, pero me ha dejado un poco de mal cuerpo. Supongo que luego se me supongo que luego se me pasará. Bueno, pues gracias a esto ya entiendo lo de las estatuas en Ciudad de México, que yo lo pregunté en el vídeo sobre la Ciudad de México. Me llamaron la atención esas estatuas. Tienes que saber sobre... Y me dijeron que eran niños héroes en guerra. Bueno. Ay. Vamos a relajarnos un poquito. Gente, gracias por seguirme, por apoyarme. Estoy aquí intentando llegar a los 100.000 suscriptores. En el momento en que estoy grabando este vídeo, llevo 94.000. Así que, por favor, si os caigo bien, apoyarme y suscribiros, ¿vale? Un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.